Gracias por asistir al evento de hoy. Hoy tenemos unos invitados que van a presentar sobre Machine Learning. Como ya dije, pues este webinar es parte del Spanish Speaking Acousticians in the Americas, que es un capítulo regional de la ASA. Y después de una pequeña introducción en español, la charla será presentada en inglés, eh, así que esperen y vamos a decir cómo pueden escuchar el audio en español. Bueno, este webinar es Machine Learning en clasificación y rastreo para acústica subacuática por Dr. Bernard de Penn State University, Dr. Timothy Havens de Michigan Technological University y de Stephen Whitaker de Michigan Technological University. Bueno, un poquito sobre el capítulo primero. Si no son miembros todavía, se pueden hacer miembros del capítulo gratuitamente en nuestra página. Pues ahí te van a llegar todos los recordatorios de nuestros eventos y nueva información. Si estás interesado en hacer parte de la junta directiva o comité, escríbenos al email y así puedes tomar parte activa en el capítulo. Y quiero mencionar también que hay varios niveles de membresía de la ASA, pero hay una para personas en países de desarrollo y eso incluye todos los países de la habla hispana. Y eso es a un precio reducido de $50 por año. Y también hay una categoría especial para estudiantes que vale lo mismo. Así que eso te trae muy buenos recursos si estás involucrado en investigaciones o si quieres mantenerte al tanto de pues todo lo que hay en la acústica. Aquí están nuestras redes. Pues si no nos siguen, nos pueden seguir ahí y pues ver eventos pasados o anuncios de eventos. Y próximamente estaremos en Discord. Estén pendientes para eso, pero yo creo que va a ser un espacio bien amplio para comunicarse con otros miembros de Spanish Speaking Acousticians. Bueno, les tenemos un recordatorio de la competencia Royster. El premio será $2,500 para estudiantes de posgrado y aspirantes deben ser estudiantes de posgrado o estudiantes que van a entrar al otro año al posgrado. Y será un póster, un proyecto de control de ruido y conservación de la audición. Se puede encontrar más detalles en nuestra página. Hay una pestaña que dice competencia Royster, así que chequéenlo. Y aquí están nuestros próximos eventos para que te apuntes. La próxima será al fin de este mes, Difusión Acústica por Alejandro Biondo. Luego 10 de mayo, Acústica Forense de Salas de Concierto por mis colegas David Conant y Henry Ashburn. Y el 31 de mayo, Mercado y Acústica en México. Y en junio, la historia de superficies de difusión acústica. Bueno, como ya mencioné, este será un webinar con interpretación simultánea. Así que en la parte de abajo de tu pantalla puedes ver una opción para prender la interpretación y cambiar al canal de español si deseas escuchar en español. Y voy a dejar unos segunditos para que hagan eso. Y ya arrancamos con los presentadores. And now I'm going to
present our Ahora voy a presentar nuestros panelistas para hoy I'm going to read a y bit voy a leer un poco acerca de about su their background and trasfondo y vamos a empezar con la presentación. first we have Dr. Andrew Primero tenemos Bernard. al Dr. Dr. Andrew Andrew Bernard. Bernard El Dr. Andrew Bernard es profesor y director program in acoustics at Penn del State. programa de He has been acústica en Penn certified by State. Ha sido certificado por el NSSA y es un desarrollador de LabVIEW certificado. Se especifica en el control de ruidos, acústica eh, estructural y acústica experimental subacuática y marina. Anteriormente pasó tiempo como profesor asociado de ingeniería mecánica y director del Centro de Investigación de los Grandes Lagos en Michigan Tech y en el Laboratorio de Investigación Aplicada de Penn State. Además de su trabajo académico, también es un emprendedor, siendo cofundador de dos emprendimientos con anteriores estudiantes, NanoSound y SwimSmart LLC. Timothy Havens es el profesor William C. Gloria Jackson en los departamentos de Informática y Ingeniería Electrónica y Computacional, director del Centro Great Lakes y director del Computación y Sistemas, Cibersistemas en Michigan Tech. Recibió su licenciatura en Ciencia y maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Michigan y su doctorado de la Universidad de Missouri. Antes de unirse a Michigan Tech, era un fellow postdoctoral en computación en Michigan State University. Antes de su trabajo doctoral, estaba en el personal asociado técnico en MIT, laboratorio técnico. Y finalmente tenemos Stephen Whitaker, que es candidato a PhD bajo el Dr. Bernard y Dr. Evans. Su investigación se enfoca en utilizar redes neuronales para rastrear y clasificar fuentes acústicas. Realizado estudios en acústica con redes neuronales para quedarse con esos ambientes subacuáticos. Trabaja con estudiantes que ayudan a correr estos experimentos. Y sin más, voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes puedan tomar las riendas. Gracias. Gracias por esa presentación, Zach. Entonces, yo soy Andrew Bernard y no voy a repetir nada que dijo Zach. Quiero agradecer a Zach por invitarnos acá para hablar con su grupo. Es una gran oportunidad para nosotros. Estamos muy felices de estar aquí. Intentaría decir hola en español, pero ninguno de ustedes que de verdad hablan español sabría lo que estoy diciendo. Entonces, agradezco tener a un traductor aquí. Gracias por tener esa oportunidad. Vamos a hablar sobre hablar del aprendizaje de máquina para el modelamiento acústico subacuático. Esto fue financiado por la Naval de Estados Unidos, por el Centro de Educación de Ingeniería Naval y Stephen Whitaker, nuestro estudiante de PhD ha hecho la mayoría del trabajo y a presentar el trabajo. Voy a hablar de un poco de trabajo previo que llevo hasta esto y después Steven va a tomar las riendas y hablar de todas las cosas chéveres que ha hecho con aprendizaje de máquina. Pero ahora voy a dejar que el doctor Havens se presente brevemente antes de yo dar la introducción. Hola a todos. Creo que eso significa hola a todos y ha sido un poco de tiempo desde que he utilizado mi español. Entonces, eso es todo lo que voy a hablar en español para hoy. Muchas gracias por tenernos, por dejarnos hacer esta presentación. Esto es todo lo que van a escuchar de mí hoy. Es solo hola. Como pues Stephen Whitaker es el estudiante de doctorado que está trabajando en esto y está haciendo todo el trabajo y quieren escuchar de él. Entonces, si hay preguntas al final, voy a quedarme y puedo contestar cualquiera de estas preguntas, pero gracias por invitarnos. Ok, gracias, Tim. Steven, ¿quieres pasar a la siguiente diapositiva? Entonces, este trabajo empezó en el 2015, donde nos preguntaron, estábamos mirando
transmisión a corto rango debajo del hielo de fuentes acústicas que estaban encima del hielo. ¿Y cómo se ve eso? Y de verdad es un problema bastante difícil porque el hielo es bastante caótico, es un medio no lineal. El sonido no se transmite muy limpiamente a través de él y nuestra área principal de interés era en el Ártico. Como muchos de ustedes saben, con el cambio climático global, el Ártico se está abriendo, lo que significa que hay más actividad en el Ártico. Entonces, la pregunta que estábamos mirando es, ¿podemos utilizar sensores subacuáticos para entender y rastrear lo que está sucediendo encima del hielo? Y específicamente nos interesaba en áreas cercanas a la costa. Entonces pueden ver una imagen aquí que de un lugar que se llama Itqiaqpiq, que antes se llamaba Barrow, Alaska. Estuvimos aquí 10 días trabajando en la ciudad que queda más al norte de los Estados Unidos. Eso fue una oportunidad muy divertida. Con otro colega que se llama Miles Penhill. Si se mira la imagen al inferior, es una imagen satelital y puede tener alguna idea de dónde estaban nuestros sitios de la línea. Estábamos más o menos a un kilómetro en alta mar de donde se encuentra esa línea de hielo que está en el azul. Entonces, de nuevo, esta es una idea de donde empezamos este trabajo en Utqiagvik. Se pueden ver imágenes de cómo se ve el hielo y el motivo por el cual incluyo estos es para darles una idea de la escala de cómo se ve el hielo ártico. Normalmente cuando pensamos en el hielo en el agua, pensamos en hielo muy plano, de pronto piensan en el pesca en el hielo o quizás si son de algún lugar del Ecuador, ustedes no tienen que pensar en el hielo, lo cual es grandioso. Pero en el Ártico uno tiene estas grandes pilas de hielo cerca de la costa, como se puede ver ver en el sitio 6. Algunos de esos están eh, a tierra. Hay 10 metros de agua debajo de todas estas imágenes y algunas de estas pilas de hielo, de hecho, bajan hasta el fondo. Entonces, además de reflectores acústicos en la superficie del hielo, también tenemos difusores acústicos con estas pilas de hielo y es muy caótico y cambia rápidamente con la distancia y también con el espacio. Entonces, es un área muy único para mirar la propagación acústica y si miran sitio 1 mirando hacia el mar, en la parte superior del centro, puede tener una idea de cómo se miraba nuestra estación. Teníamos geófonos y abajo teníamos sensores acústicos, hidrófonos. Esto fue un experimento muy interesante y aprendimos mucho sobre las dificultades de intentar hacer mediciones a través de bancos de hielo cercanos a la costa. Siguiente diapositiva. Luego regresamos y continuamos experimentando en Hogan, Michigan. Este es nuestro sitio de prueba en el lago Portage. Zach me presentó correctamente como el director del programa en Penn State, pero inicié esto apenas hace unos meses, antes de estar en Michigan Tech, y Michigan Tech es un gran representante del Ártico porque tenemos mucho clima frío y mucho hielo muy grueso. Esto lo configuramos en un lago congelado. Teníamos una distancia de aproximación de 2 kilómetros. Estábamos mirando fuentes sobre tierra, sobre el hielo y subacuáticos y hay un estudiante de grado que está viendo un hueco en el hielo. El hielo tiene un grosor de entre 30 y 50 centímetros aquí. Siguiente. Este les da una idea de algunos de los datos que miramos originalmente. Entonces, lo que están mirando aquí es que mirando las respuestas acústicas subacuáticas de una explosión de cañón pequeña de propano encima del hielo. Entonces, a la izquierda ver un espectrograma en la fuente y eso tiene tiempo en el eje vertical y frecuencia en el eje horizontal. A medida que se mueva, acá nos movemos cada panel a la derecha, se ven una medición similar de hidrófonos a diferentes
distancias, 164 metros, 853 metros y 1035 metros. Entonces se puede ver ese pulso propagarse sobre con el tiempo y disminuir su frecuencia a medida que atraviesa la columna de agua, y a medida que se aleja hay menor efecto por la absorción. También, pero se mira particularmente en la marca de 853 metros. Hay mucha reflexión y difusión. Se tiene eh, entonces la acústica que empieza en las atmósferas se acopla con el hielo, viaja con el hielo a mayor velocidad de lo que viaja por el agua. Entonces hay una respuesta muy complicada, y cuando estamos intentando rastrear algo que está encima del hielo, pero desde debajo del agua. Y a medida que uno ya está a 1 kilómetro de distancia, hay muy baja relación de sonido a ruido, lo que hace muy difícil la ubicación tradicional. Y luego miramos las fuentes móviles, eso es lo que estamos buscando. Entonces, para fuentes móviles nos gusta utilizar snowmobiles, y Steven va a hablar sobre usar barcos y simplificamos el problema un poco, pero empezamos a mirar estos snowmobiles en el hielo. Pueden ver imágenes de los snowmobiles que utilizamos, o motos de nieve, y teníamos dos sitios de medición. Cada uno de esos sitios de medición tenía un sensor vectorial acústico subterráneo y micrófonos. Y si miran las gráficas a la derecha, se puede ver que la dirección de llegada, entonces el ángulo de llegada del sensor vectorial, está más o menos similar de las coordenadas GPS de los botos de nieve. Entonces, si miras esto como entre los ojos, podrías decir esto es más o menos bien, que podemos rastrear esto. Pero si se mira la desviación estándar en la gráfica de abajo, la gráfica C, se puede ver que la desviación estándar cubre más o menos 45 grados. Entonces, nuestro espacio es 360 grados y tenemos una desviación estándar de 45 grados. No tenemos una muy buena localización, y esto fue un experimento muy cercano, el orden de 100 metros. Entonces, viajaba la moto de nieve. Entonces a distancias más grandes esta precisión se empeora. Entonces nos preguntamos cómo podemos mejorar esta técnica tradicional de, localización, y empezamos a colaborar con el doctor Havens, y le mandamos esta idea al grupo NICS de la Naval, y luego llegó Steven y empezó a mirar cómo podíamos mejorar dramáticamente nuestra localización subacuática. Entonces con esto vamos a empezar con Steven. Muchas gracias. Entonces, para este webinario me gustaría mirar una discusión de las configuraciones experimentales que hemos configurado en los últimos años en Michigan Tech, antes incluso de tocar en los aspectos de aprendizaje de máquina. Y el motivo para esto es que el aprendizaje de máquina lo hace muy bien, pero la dificultad para utilizar el aprendizaje de máquina de una buena manera consiste en entender muy bien el conjunto de datos. Entonces, si puedes entender el conjunto de datos, entonces puedes utilizar el aprendizaje de máquina para explotar aspectos del conjunto de datos muy bien. Entonces, quiero inicialmente mirar los experimentos que hemos realizado, y luego pasar por los pasos de cómo se transforma este conjunto de datos en datos de aprendizaje de máquina, y luego analizar estos datos utilizando el aprendizaje de máquina, y luego qué se puede utilizar, qué se puede hacer con los resultados de este algoritmo de aprendizaje de máquina. Entonces queremos, después de explicar los experimentos, y puedo pasar al aprendizaje de máquina, voy a mostrar los resultados del aprendizaje de máquina y mostrar lo que está pasando y lo que puede utilizar y lo que puede hacerse y cómo utilizarse el aprendizaje de máquina de una buena manera. Entonces, esta imagen aquí es una graficación sencilla de los esfuerzos de localización de una fuente acústica. Entonces,
Esto es lo que el doctor Barnard había mencionado, donde estábamos rastreando un barco que estaba yendo de un lado para otro y utilizando diferentes técnicas. Algunos serían mejores que otros. Ok. Entonces, antes de meternos en el aprendizaje de máquina, podemos mirar los pasos de nuestro experimento. Entonces, tuvimos un barco que navegó al frente de nuestro sensor múltiples veces y los puntos naranjas son los puntos de GPS del barco. El barco está navegando de un lado para otro en este río que está en Michigan Tech y el río como tal es un ambiente bastante complejo. No es tan complejo como un ambiente como el ambiente de hielo en Alaska y hemos hecho experimentos en el hielo en esta misma posición también, pero este ambiente acuático es un canal angosto, es un canal superficial y básicamente es una guía de olas. Hay guía de ondas, hay reflexiones en en todas las superficies y crea mucha no linearidad, mucha reflexión y muchas interferencias deconstructivas. Ahora, el análisis, todo el análisis se está haciendo con el sensor de vector acústico. Entonces, tenemos el ABS, que el sensor vectorial acústico está siendo posicionado ahí al lado del centro de Michigan Tech. Está, y el que utilizamos es el Megget VS 209 y el Megget VS 209 es un sensor de vector acústico tipo presión que está debajo del agua. El ABS tiene 4 canales de señales acústicas. Una de esas señales es la presión que viene del hidrófono y tres vienen del acelerómetro, que es un acelerómetro triaxial y que tiene 3 aceleraciones en los ejes X, Y y Z de nuestro sensor. Y ahora lo que está sucediendo es que a medida que el barco navega de un lado para otro del río, el sensor vectorial está escuchando pasivamente el barco que está manejando. No hay pings de sonar para arrastrar la posición del barco. Sencillamente estamos escuchando el espectro de nuestro barco. Y lo que puede verse es que en la región superior izquierda o en la parte superior del sensor no hay un camino directo al sensor. La única manera en que la señal puede llegar al sensor es es si refleja por los bordes del río y rebota hacia el sensor. Entonces, es un ambiente altamente no lineal y muchas cosas están haciendo que la señal sea disgustante y que están enlodando la señal. Entonces, ¿cómo se ve la señal? Pues esta es la respuesta del sensor vectorial. A la izquierda tenemos un espectrograma de la respuesta del sensor acústico vectorial. Y en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la frecuencia. Hay dos cosas interesantes en este espectrograma. La cosa más notable es probablemente estas líneas horizontales. Estas líneas horizontales son ruido en nuestro sistema. Eh, es un ruido de 60 hercios que es bastante típico cuando utilizamos una energía de 60 hertz de onda sinusoidal. Es la energía que está potenciando nuestro sensor y todos estos son armónicos de los 60 hercios que están enlodando y corrompiendo nuestras señales. Esto agrega la no linearidad a nuestro ambiente y otro aspecto interesante del espectrograma son estas formas de U
en el espectrograma, y estas formas de U en U corresponden a un patrón de interferencia deconstructiva en movimiento, porque cuando el barco está pasando por el sensor, está cambiando su distancia al sensor y el ambiente deconstructivo está cambiando. Entonces, el patrón de interferencia deconstructiva se mueve a medida que se mueve el barco. Entonces, de nuevo, esa es una no linealidad agregada. Hay bastantes análisis que pueden hacerse para refutar eso, para intentar limpiar esto y retirar las no linealidades. Utilizando muchos esfuerzos tediosos, o podemos utilizar el aprendizaje de máquina para poder resolver estas transformadas utilizando el aprendizaje de máquina. La imagen a la derecha es otra demostración que muestra que estamos en un ambiente muy superficial. La profundidad del río es de entre 6 y 8 metros, lo cual no es muy profundo. Y la señal del barco puede rebotar del fondo del río y puede rebotar otra vez al sensor y causar un patrón de interferencia deconstructiva. Entonces, quiero de verdad explicar el proceso que podemos llegar a este punto aquí. Podría parecer fundamental. Miren un espectrograma, pero el proceso que hicimos para llegar a este punto es casi exactamente lo mismo que hacemos para ingresarlo a un algoritmo de aprendizaje máquina. Entonces, quiero mirar el proceso para llegar hasta allá. Entonces, el título de esta diapositiva dice procesamiento del sensor vectorial acústico para el aprendizaje de máquina. No es particularmente el caso que sea exactamente para el aprendizaje de máquina. Es un procesamiento acústico en general para los sensores vectoriales, pero estamos utilizando este procesamiento para el aprendizaje de máquina. Entonces, el paso inicial que hacemos es que tomamos los 4 canales del sensor vectorial, que eso es presión y aceleración en X, Y, Z, y luego los transformamos a una transformada de Fourier de corto tiempo, que es un espectro de los componentes individuales, y luego calculamos la ecuación de intensidad acústica, que es intensidad es igual a presión por velocidad. Y en nuestro caso tenemos aceleración, entonces en el dominio de frecuencia dividimos por J omega para transformar aceleración a velocidad para poder lograr la ecuación de intensidad acústica. Ahora en este punto tenemos 3 dimensiones de intensidad acústica. Tenemos la dimensión X, la dimensión Y y la dimensión Z. Estas son muchas dimensiones que pueden ser entregadas a un algoritmo de aprendizaje de hay un gran problema de maldición de dimensionalidad que es cierto para el aprendizaje de máquina, y si transformamos las coordenadas cartesianas a coordenadas polares, podemos reducir un poco la dimensionalidad, porque podemos cambiar de mirar el X, Y, Z dimensional y mirar solo la llegada direccional. Entonces, en coordenadas polares tenemos la magnitud de la señal acústica, y de manera más importante tenemos el ángulo azimutal de llegada, y este ángulo azimutal de llegada es Y, Z, la posición izquierda y derecha de donde se encuentra la fuente acústica. En nuestro caso, para elevación, elevación es hacia arriba y hacia abajo. Típicamente no utilizamos hacia arriba y abajo porque estamos utilizando un barco que está navegando sobre el agua, entonces no va a bajar por debajo del agua, o al menos esperamos que no baje por debajo del agua. Entonces podemos retirar el ángulo de elevación, y también podemos retirar la magnitud, porque
La magnitud es únicamente la fuerza de la señal, y si hay una señal presente, entonces hay un ángulo azimutal que está presente ahí, puede haber un patrón ahí adentro. Entonces, vamos a utilizar coordenadas polares para el aprendizaje de máquina y típicamente solo vamos a utilizar el espectro azimutal para el procesamiento con el aprendizaje de máquina, y quiero mostrar que esta imagen que mostré antes es la magnitud de la intensidad acústica para nuestro espectrograma aquí. Entonces, este es el procesamiento que se hizo para generar esta imagen aquí. En este punto hemos hecho suficiente procesamiento y suficiente análisis para empezar a utilizar el aprendizaje de máquina. Entonces, hay algunas aclaraciones que debería hacer aquí. Primero, hay un artículo muy bueno que ha sido presentado, y hay un webinario que por el doctor Aaron Thode de más o menos 2 meses acerca de lo que es este espectrograma azimutal y un análisis de lo que puede hacerse con esto. Y yo lo voy a poner. No. Recomiendo que lo lean si quieren entender lo que se puede hacer con el ACID-grama y el análisis que puede hacerse con esto. En mi caso, solo voy a estar utilizando el aprendizaje de máquina, y vamos a utilizarlo insertándolo en una red neuronal. Y al ponerlo en una red neuronal, voy a abstraer una definición de aprendizaje máquina, y les voy a indicar otro webinario que se ofreció hace 2 semanas por el doctor Michael Bianco, que era aprendizaje máquina y acústica, teoría y aplicaciones y localización de fuentes, y él tiene un artículo muy bonito que describe el aprendizaje máquina desde una perspectiva acústica general. No quiero meterme en profundidad en esto porque su explicación es muy buena y no se requiere eh, eh, tomar ninguno de sus conjuntos de datos y utilizar aprendizaje máquina. Con esto él explica cómo funciona el aprendizaje máquina y qué es lo que está haciendo al interior del aprendizaje de máquina. Y a mí me gustaría explicar cómo se puede llegar al punto donde se puede utilizar el aprendizaje de máquina. Ese es el enfoque de lo que quiero hablar. Y finalmente, esta red neuronal individualmente, si están interesados en la red neuronal detallada, escribimos un artículo sobre este tema y lo explicamos en uno de nuestros artículos, pero fundamentalmente para este seminario quiero enfocarme en cómo ingresar los datos del proceso a la red neuronal y qué hacer con la salida de esa red neuronal, qué es lo que y qué significa y cómo podemos utilizarlo. Entonces, en primer lugar, cómo se ingresan los datos a la red neuronal, y al principio tenemos este espectrograma azimutal, que es un acigrama, se le dice un acigrama, y lo que funciona muy bien para nosotros es que hacemos ventanas de los datos de ingreso para que una gran parte de los anteriores pasos temporales están siendo incluidos en el paso temporal actual de donde se encuentra la posición actual. Entonces, a la izquierda tenemos un pseudo espectrograma eh, de la sigrama, sin importar cuál sea, y a la derecha tenemos la posición de cola de nuestros datos de entrada. Entonces, cuando queramos pasar al siguiente paso de tiempo, movemos las entradas un poco y movemos la posición a donde se encuentra el final de esos datos de entrada. Esto es fundamentalmente como un filtro
otro donde tiene datos a posteriori y datos a priori. Entonces, los datos a posteriori son este backlog de datos que están siendo pasados a la red neuronal, y el motivo detrás de esto es que la red neuronal puede intentar aprender si debería estar utilizando un filtro común con base en los datos anteriores. Puede aprender cuándo debe incorporar los datos anteriores y cuándo debería utilizar los nuevos datos. Si solo le entregáramos el paso de tiempo preciso que estamos prediciendo en el momento, no sabe cuál era el paso de tiempo anterior, entonces no hay nada que pueda hacerse utilizando un abordaje de filtro común. Y finalmente nos movemos hacia el siguiente paso de tiempo y paso temporal, y traemos nuestros datos y predecimos la posición actual. Entonces, he estado hablando de entregar los datos a una red neuronal. Y en muchas cosas en línea típicamente dicen eso, pero ¿qué significa eso de entregar los datos? ¿Qué significa entregarle los datos a una red neuronal? Pues si tienen sus datos de entrada, que nosotros conocemos como una sagrama, y se está entregando a una red neuronal, lo que está sucediendo es que una red neuronal es una serie de matrices o una serie de operaciones, y los datos de entrada están siendo multiplicados por todas estas matrices, y los pesos de la matriz están encontrando una transformada apropiada para mapear a un producto decente. Entonces, hay diferentes tipos de transformadas, pero típicamente en el aprendizaje de máquina se tiene la transformada y luego se vuelve alrededor de una función no lineal que agrega algunas no linealidades para incorporar transformadas no lineales. Finalmente, al final de la red neuronal se está dando la salida de datos. Esto se conoce como el valor predicho de la red neuronal. Entonces, la red neuronal está prediciendo un valor. ¿Qué es este valor predicho? Pues la parte frustrante de esto es que es lo que usted quiere que sea, lo cual no es la respuesta que a mí me gusta. Entonces probablemente significa que a ustedes tampoco les gusta esta respuesta, pero ustedes pueden elegir el resultado de salida que quieran cuando están entrenando a su red neuronal para predecir cualquier valor. Pueden hacer que la predicción sea exactamente el valor que quieran. En nuestro caso, queremos predecir la dirección de llegada de la fuente de ruido. Tenemos datos de entrada de un sensor de todos estas variables de dirección sobre este rango de frecuencias. Entonces queremos predecir una sola dirección de llegada. Entonces estamos utilizando la red neuronal para calcular todo este stack de datos a un solo valor. Y si estamos utilizando la misma idea de ingreso angular y salida angular, debería mapearse a una predicción decente. Entonces, si miramos los datos de salida y miramos cómo se ven, así es como se ve. Esta es una imagen en nuestro artículo. Es una graficación de series de tiempo de tres, y es una comparación de tres algoritmos diferentes comparados con una verdad de GPS. Entonces, la verdad de GPS es la línea que parece una onda sinusoidal, y, y hay tres algoritmos diferentes que están siendo predichos. Un promedio ponderado se toma todas las mediciones de agros y se multiplican por la magnitud de nuestra intensidad, y luego tomamos un promedio de todo eso, y lo que podemos ver es que un abordaje lineal le va muy bien en una región lineal, y estas mediciones angulares bajas de 0 a 50 eh, corresponden a áreas donde
el barco se encuentra en un lugar típicamente lineal, entonces está disparando por la longitud del río, entonces no hay lugares donde hay gran cantidad de reflexiones, pero cuando se encuentran mayores mediciones angulares en nuestro conjunto de datos, estamos en el extremo izquierdo de nuestro sensor vectorial y aquí es donde tenemos muchas reflexiones a lo ancho del río y estamos en un ambiente altamente no lineal. Entonces lo que sucede es que el promedio ponderado básicamente fracasa en esta región y lo que estamos mostrando es que en dos tipos diferentes de red neuronal, una red neuronal superficial hace algo mejor que un promedio ponderado y una predicción profunda. No le está yendo muy bien en el área muy, em, muy no lineal, pero es una señal muy ruidosa. Pero lo que hemos encontrado en general es que con una red neuronal profunda podemos predecir mejor. Em, el punto de este seminario no es explicar la diferencia entre redes neuronales profundas y superficiales. El punto del seminario es decir que tienes tus datos de entrada, tienes tus datos de sensor y se envía a una red neuronal y luego se tiene una salida. Si quieren entender la diferencia entre redes neuronales profundas y superficiales, por favor miren el artículo que el doctor Michael Bianco presentó hace 2 semanas sobre aprendizaje de máquina y acústica. Fundamentalmente, el aprendizaje de máquina puede aprender en un escenario tan complejo porque en esa región donde hay tanto ruido y hay muchas reflexiones no lineales, un aprendizaje de máquina es capaz de mapear una región tan altamente no lineal, pues decimos que sí, lo hace mejor, podemos decir, es mejor que un abordaje lineal y eso es importante. Entonces, esta imagen aquí es la misma representación de los anteriores datos, pero agregamos un filtro Calent para poder representar mejor los datos sobre un mayor periodo de tiempo sin que tenga demasiado ruido y la predicción, la red neuronal profunda es capaz de predecir sobre un área altamente no lineal y eso es lo que quería mencionar y eso era para el seminario. Entonces, eso es todo para mí. Thank you. Ok, And, muchas gracias, Steven. Muy buena presentación. Creo que vamos a compartir esos artículos en el chat. Voy a compartir el, ese es el artículo de la asigrama, está explicando lo que se puede hacer con datos de sensores vectoriales. Esta es la introducción al aprendizaje de máquina del doctor Michael Bianco. Y luego, este es nuestro artículo para la presentación de los conceptos que hemos mostrado aquí. Y voy a agregar que como spoiler, Steven tiene unos datos subacuáticos bajo el hielo que van a salir pronto. Vamos a estar publicando esto en el Journal Sensors y eso va a salir pronto. Bueno, excelente trabajo. Entonces, estos sensores vectoriales, ellos son están recolectando muchos datos aquí. ¿Cuáles son los siguientes pasos en este proyecto? Sé que tienen algunos datos que vienen, pero ¿cuál es el futuro de esto y aplicaciones futuras?
Supongo que una idea general es con los sensores vectoriales uno puede tomar múltiples de ellos juntos y de hecho en este artículo solo usamos dirección de llegada, pero escribimos otro que hablaba de utilizar dos sensores vectoriales y tomar las dos direcciones de llegada y utilizar estas dos señales para ubicar la fuente y si se tuviera tres, como se incorporaría un arreglo de sensores vectoriales y luego lo que estaba diciendo el doctor Bernard en un ambiente menos lineal. ¿Qué pasa con el hielo? ¿Qué está sucediendo debajo del hielo? La aplicación, el espacio de aplicación es bastante amplio. Podría ser cualquier cosa desde monitorear la salud de la infraestructura de postes de puentes hasta aprendizajes situacionales en el Ártico. Pero cuando quiera que estés utilizando acústica para mirar una capa a través de una capa, la capa en nuestro caso sería el hielo, esto podría ser algo que te permitiría hacer esto de una manera diferente a como se ha hecho tradicionalmente y en algunos casos se producen mejores resultados. Pues parece que tenemos una pregunta ahí de Fernando. Los redes, las redes neuronales deben entrenarse para producir resultados válidos. Pues sí, sí deben entrenarse y la forma en que se entrenan es que tienes un conjunto de datos de entrenamiento, entonces es un conjunto donde estás intentando ajustar los parámetros de manera bonita y usted sabe dónde se encuentra el barco, sabes dónde se encuentra la fuente y sabes dónde y conoces la respuesta de esa fuente también. No conoces la transformada que lo lleva de los datos de entrada a la posición que estás intentando rastrear. El entrenamiento se ingresan múltiples de entrenar es básicamente tomar estos datos de entrada, correr estos datos a través de la red neuronal y luego compartir el producto con el valor del producido se compara contra con el valor donde debería encontrarse y luego se realiza propagación inversa y se ajustan los pesos para que el valor producido sea más similar al valor real y el papel puede dar un estimado de cuántos datos de entrenamiento utilizas versus los datos de prueba para los conjuntos de datos que mostraste hoy. Entonces, el split que utilizamos nosotros, ¿dónde está? Estos datos aquí tiene 10% de todo el conjunto de datos que tenemos. Creo que es correcto. Podría ser 10 o 15%. No me acuerdo exactamente qué era, pero estoy casi seguro que es un 10%. Entonces hay más o menos 900 segundos de datos sobre los cuales podemos ensayar, pero tuvimos que entrenar sobre 9.000 segundos de datos. Entonces, no sé si eso es típico, pero es lo que nosotros utilizamos. Entonces voy a agregar a eso. Entonces el aprendizaje máquina también se aprovecha de algo que se llama el aprendizaje por transferencia, donde la mayoría de los algoritmos que nosotros utilizamos ya han sido iniciados con otros conjuntos de datos que podrían no tener nada que ver con los problemas que estamos trabajando. Entonces, una forma en que arranca la arquitectura muchos de los científicos de aprendizajes de máquina es que construyen sobre arquitecturas que han sido entrenados por Google, por Facebook, por Amazon y
conjuntos de datos que se basan en imágenes, reconociendo pájaros en imágenes o detección de objetos o personas en imágenes. Entonces se empieza con estas redes que han sido entrenadas sobre millones y millones de piezas de datos y se puede mover esto a entrenarlos sobre sus datos que son completamente diferentes y las características que han sido iniciados con esos conjuntos de datos aprendidos, y transferidos y ya aprendidos son muy buenos para iniciar el trabajo con el Absolutely. aprendizaje de Um, máquinas. I, oh, it looks like we may have Puede ser que another tengamos una question. pregunta aquí en el chat. You could, Eh, you chose to disregard the vertical Eligieron ignorar el movimiento motion. vertical del barco cuando está Can you give a realizando little bit datos. more ¿Pueden about that? hablar en más detalle acerca de esa How the decisión? vertical movement due to Eh, et cetera changes the ¿Cuánto cambia los datos que está recibiendo el movimiento vertical debido a olas y cosas así? Odio decir la- los datos de elevación no cambiaron mucho en realidad y por eso básicamente los ignoramos. Cuando el barco está al lado del sensor, los datos de elevación, voy a tomar un paso hacia atrás. Nuestro sensor subacuático se encuentra a 3 metros debajo del agua y cuando el barco está al lado del sensor, ese es el punto en el cual hay una gran cantidad de desviación de la elevación, pero cuando está al lado del sensor ya tenemos una, una transformada lineal o una transformada mayormente lineal al sensor. Cuando estamos lejos, el ángulo de elevación no se desvía mucho y ahí es donde nos encontramos en un área no lineal y no nos beneficia mucho el agregar los datos de elevación a los Excellent. datos. And I guess I have a question. Y How supongo has que yo tengo the una pregunta. interdepartmental collaboration been? ¿Cómo ha What funcionado la can you talk colaboración about interdepartamental? Yo no sé qué for this tan project? Maybe what you've done, eh, maybe not. familiarizado estabas General, con el aprendizaje de máquina, creatividad y team. No sé si estabas familiarizado con la acústica antes o quizás estabas muy how is this kind familiarizado, of leveling the playing pero field and making ¿cómo sure that está technology equilibrando el campo de juego y cómo estamos asegurándonos de que todos estén hablando el mismo idioma? Pues yo estaba familiarizado con la acústica. En cuanto he trabajado mucho con el procesamiento de señales coherentes en el pasado, no estaba familiarizado con los sensores acústicos vectoriales. Y esto es un nuevo animal en cuanto a los sensores y es más un problema de fusión de sensores que los sensores radar o sonar. Y sus problemas de procesamiento, aunque la matemática relacionada, involucrada, es similar. Yo he aplicado el aprendizaje de máquinas a toda clase de sensores, combinando cámaras con radares, con sensores acústicos y lo llamamos el método de la fregadera, donde uno pone un montón de cosas allá afuera y mira a ver qué funciona bien. Pero lo que me encanta del aprendizaje de máquina es que de verdad está demostrando tener una pertinencia muy amplia a casi cualquier problema. Incluso se puede utilizar en problemas físicos pesados para lograr una respuesta lo suficientemente buena para cosas que típicamente se necesita de grandes supercomputadores para resolver, por ejemplo, análisis de elementos finitos, donde uno está resolviendo miles de ecuaciones diferenciales en una malla y se ha demostrado que se puede entrenar un aprendizaje de máquina basado en eso, y uno no consigue la misma fidelidad porque uno no está resolviendo las ecuaciones físicas como tal, uno consigue respuestas suficientemente buenas como para avanzar y trabajar. Entonces se ha convertido en una gran herramienta para aplicar en todas las áreas y encontrar nuevas soluciones para problemas que han sido difíciles de resolver utilizando
métodos físicos de primer principio y mi perspectiva ha sido que la colaboración ha sido maravillosa. Yo ingresé desde el lado de la acústica y no entendía nada del aprendizaje de máquinas y ahora que he trabajado con Técnico Steven durante casi 4 años, al menos puedo hablar alrededor del problema, pero es muy chévere ver lo que pueden hacer estas nuevas técnicas computacionales en comparación, como dijo Tim, lo que podría ser un abordaje normal acústico para este problema, que sería configurar una ecuación parabólica de 3D e intentando entender las ecuaciones para cada división del canal y uno termina con tanta información que tiene que ingresar en el modelo y los resultados son también solo estar adivinando a pesar de todos estos datos. Entonces, ¿por qué no utilizar este método donde los resultados siguen siendo como una adivinanza, pero son más precisas que lo otro que se puede conseguir? Y tener a Steven, que de verdad vino de la ingeniería de sistemas y ha estado aprendiendo la parte acústica a medida que trabaja, ha sido muy divertido. Yo quiero hablar sobre esto. Yo no sabía ciencia computacional durante mi PhD, solo conocía el procesamiento de señal, entonces cada aspecto de esto fue fundamentalmente nuevo para mí. Sí, pero suena como si has estado logrando mucho progreso em, y has estado recibiendo muchos datos útiles y recibiendo muy buenos, adquiriendo muchas habilidades. Y tenemos otra pregunta. Hay otra pregunta para Tony Hoover pregunta, ¿cuánto tiempo toma esta clase de procesamiento de datos sobre un computador razonable como un laptop? ¿Es cerca de tiempo real o es mucho más largo? Entonces, yo puse una respuesta en el preguntas y respuestas, pero lo repetiré. Entonces, nosotros tenemos un clúster de GPUs. Es un computador costoso de cientos de miles de dólares que podemos utilizar para entrenarlos. El entrenamiento es la parte costosa. Después de entrenar el algoritmo, lo puedes correr sobre su celular y lograr inferencias bastante rápidas. Ok. Y si hay más preguntas, nos queda más o menos 1 minuto del tiempo programado. Hay una pregunta en el QA. Te lo haré, Steven. Elegiste ignorar el movimiento vertical del barco cuando realizaste los datos. Puedes hablar un poco más de detalle de sesión, pues cómo cambia el movimiento vertical. Sí, yo ya había contestado eso. Ah, no estaba escuchando, perdón. No, no hay problema, no hay problema. Ok, bueno, creo que ya hemos cubierto todo. De verdad quiero agradecerles de nuevo y gracias por tomar el tiempo de organizar esto y presentar su investigación. Esto ha sido grandioso para nosotros y grandioso para nuestros públicos aquí. Entonces, si hay algo más que quieran decir, entonces este sería el momento y si no, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por recibirnos, fue grandioso. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima el 28 de abril. Al cerrar la presentación va a haber una encuesta and yeah, there's going to be a survey when you Sí va a haber una encuesta cuando salgan de la presentación, entonces llénenlo si están interesados y nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias.